Vamos a ver un tema que no se está viendo por este tiempo y voy a invitarles a abrir su Biblia en el libro de San Lucas. San Lucas, el capítulo 16. Vamos a leer este pasaje, hermanos. Y vamos a ver esta realidad. Quiero que tomen mucha atención y lean con dedicación, porque es la palabra de Dios. En la palabra de Dios, mientras usted le abra el corazón a la voz de Dios, entonces no se va a leer como un libro cualquiera, porque es Dios que quiere hablarnos a nuestra vida, quiere hablarnos a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Es Dios el que quiere abrirnos, despejarnos, revelarnos su palabra. Entonces nosotros somos conscientes de que al tomar la palabra de Dios y al leerla, es Dios el que está hablando con nosotros y tiene que haber una respuesta de nosotros hacia Él. Es una comunicación directa con Él. Por eso, cuando lea la palabra, espere qué es lo que Dios le dice. Sea el Padre, sea Cristo, sea el Espíritu Santo, que es un solo Dios. Ellos no están divididos, es un solo Dios. Vamos a la palabra, el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, el versículo 19, y esta es la palabra de Dios. Amén. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caen de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre Abraham, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y entonces dijo:
lugar de tormento. Sí, perdón, dice. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bendito sea Dios. Muy bien. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Aquí podemos nosotros tener ciertas consideraciones, hermanos, con respecto a este tema. Esta es una realidad, no es un cuento, no es una fantasía, no es una fábula, ni tampoco es una parábola, veamos. No es una parábola. En las parábolas no se dan nombres propios, pero aquí sí. Se da el nombre de uno, por lo menos de uno, aunque del rico no se sabe su nombre, pero de Lázaro sí. Mire el cuidado que Dios tiene de sus hijos. Nombre, pero de los que no son, ni nombre hay. ¿Para qué? Si siempre han estado muertos en delitos y pecados, y luego van a la muerte física, finalmente a la muerte eterna. Entonces, esta es una historia real que el Señor Jesús mismo lo refirió, Él mismo, Él conocía esta historia, Él conocía esta realidad, y por eso es que da a conocer, porque es tan importante para que nosotros podamos diferenciar la partida de los justos, de los hijos de Dios, y también la partida de los impíos. Entonces, no hay salvación para los impíos, ni misericordia en el tiempo después. Así que, hermanos, veamos entonces que esto es tan importante. Dos personas, y las dos eran judías. Las dos personas pertenecían al pueblo de Israel. Por eso que este rico, ya en condenación, no se olvida de Abraham y le dice: padre Abraham. Miremos, hermano, que cuando estaba este rico en esta vida, en esta tierra, él gozaba de todas las cosas que tenía. Tenía mucha riqueza, porque la palabra dice que hacía banquetes, que hacía fiestas, todos los días hacía fiestas. Y no hacía una fiesta cualquiera, hermanos, hacía fiestas largas y llenas de atenciones para la gente, para los amigos, para los familiares. Entonces, eso vemos ahora, hermanos. Ahora vemos que hay un sinnúmero de festividades, tanto colectivas como personales. Hay mucha fiesta en este mundo. En aquel tiempo también nos están hablando del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Moisés. Entonces Jesús sabía esta realidad, porque Jesús conoce, Él sabe, y Él lo da a revelar a sus apóstoles y a la gente del mundo de aquel entonces, y a través de esta escritura nos llega a nosotros. Estos dos hombres, la diferencia que hay, hermanos, en este mundo. Pero la diferencia se nota, hermanos, por la declaración de Dios. Eso es lo más contundente. Porque el mismo Señor Jesús dice: y había un hombre rico, que disfrutaba de todo lo que tenía en esta tierra, en lo material, en lo físico de esta vida, pero no tuvo cuidado
de la palabra que dieron los profetas en ese entonces, ni de la escritura, porque ya había escritura en ese tiempo. Y no se persuadió, o si se persuadió, no le dio importancia. Esto es lo más claro, no le dio importancia. Porque es difícil en este mundo, hermanos, que los ricos atiendan la voz de Dios. Porque en medio de su riqueza, de su pompa y de su disfrute, no necesitan a Dios. Pero llega el tiempo, y aquí vamos a notar estas cosas. Mientras que Lázaro, aunque sufría miserias, desprecios, desplantes, insultos, él, aún en su situación, en su salud dañada, permanecía en la fe. Vamos a ver que este hombre, a pesar de las circunstancias en que vivía, confiaba en la palabra de Dios, confiaba en los dichos de Dios, confiaba en que no es todo en este mundo, que después de este mundo queda una oportunidad para los que conocen a Dios, para los que creen en Dios, para los que esperan en Dios, para los que confían en Dios. Finalmente todo esto cambiará. Y el rico, en medio de sus fiestas y en medio de estas actividades que él hacía, un día dejó de serlo. Y ahí la palabra dice, y murió Lázaro, dice. Miremos, ¿quién era Lázaro? Un hijo de Dios, un creyente, un hombre de fe, aunque dañado físicamente. Murió, pero hay una gran diferencia, hermanos, en que dice que al morir Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo. Y eran los ángeles de Dios, porque los ángeles caídos no lo van a llevar al cielo. Entonces, Lázaro fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. El seno de Abraham, antes de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estaba en el centro de la tierra. En aquel entonces el infierno estaba dividido en 3 partes, que era el infierno propiamente dicho, donde iban los condenados de aquel tiempo, los injustos, los impíos, los que no creyeron a la palabra de Dios, los que no oyeron a los profetas y menos le creyeron. Todos ellos, desde Adán, a partir de Adán, toda esa descendencia que no creyó en Dios fue al infierno. Pero el infierno y el seno de Abraham estaba dividido por una cima, dice la Biblia, por un lugar muy hondo, por un lugar muy profundo, que se llama, en ese tiempo le llamaban cima. Ahora hay cima hacia abajo y cima hacia arriba. La diferencia es que cuando dice cima con S es hacia abajo, hacia las profundidades de los mares, hacia la profundidad del infierno. Y cuando la palabra dice cima con C es hacia arriba. La cima, la punta, la cúpula de los cerros, de los montes. La cima hacia arriba. Entonces esta palabra es descrita con S, que quiere decir que es hacia abajo. Entonces, ahí también estaba el seno de Abraham en una parte de lo que correspondía al infierno, estaba localizado el seno de Abraham. Y ahí iban todos los que creyeron a Dios, los que confiaron a Dios, los que oyeron a los profetas. Ahí está entonces Noé, andaba a ese lugar. Entonces Lázaro fue a ese lugar,
al seno de Abraham y fue recibido por Abraham. Y el rico fue al infierno propiamente dicho. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia en lo que nosotros no vemos, pero por la Escritura creemos. Aquí en la tierra, como dice Salomón en Eclesiastés, todos son iguales. Todos aparentemente mueren igual, su cuerpo va a la tumba, pero su alma, según lo que ellos vivieron en esta vida física antes de morir, según esas obras, ellos van a un lugar que es determinado por la decisión de Dios. Nadie podía ir al seno de Abraham por su propia cuenta, si no creía en la palabra de Dios, para ser transportado por el mismo Dios a ese lugar a través de sus ángeles. Entonces, ahí vemos la diferencia. Claro, el rico vivió con esplendidez aquí. Muchos regalos, muchos halagos. Tal vez en ese momento en que él estaba muerto, vino mucha gente rica, le dejaron flores, le dejaron regalos, le dieron discursos y tantas cosas, y proclamaron de que era un hombre muy bueno, un hombre que ayudó, un hombre que tenía fe, un hombre de gran alcance, de mucho conocimiento, un hombre muy popular, como suele hacerse ahora. Y cuando le tocó ir a la tumba, lo llevaron también, tal vez con carruajes, tal vez le construyeron un mausoleo, una tumba muy adornada de material muy especial, y lo pusieron allí, lleno de atenciones. Murió Lázaro y solamente dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice se le pusieron en una tumba su cuerpo, tal vez lo pusieron en un hueco, en algún lugar. No especifica la Biblia. Pero igual como se hace hoy. Hermanos, los evangélicos mueren y saben a dónde van. Los impíos no saben a dónde van. Y por eso no quieren pensar en la muerte. No quieren pensar en el último día. Ellos quieren seguir de largo. Por eso mucha gente no quiere oír esta historia. Hay mucha gente que no quiere oír del infierno. Hay mucha gente que no quiere oír del castigo, del tormento, de lo cual Jesucristo fue el hombre que habló más en esta tierra sobre la condenación de las almas. Y por eso es que vino Él. Y Él dio detalles precisos. Y Él es el que está revelando esta historia real. Él mismo, porque Él conoce esta realidad. Él vio al rico en el infierno. Él también pudo ver a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces, esto es tan importante para nosotros y no es cuestión de tener miedo. Cuando te habla de estas cosas y le pregunta a la gente, ay, eso me da miedo. Pues es mejor que tengas miedo, pero que vengas al arrepentimiento. Porque así como Dios es eterno, la vida del hombre que ha nacido en este mundo también es eterna. El alma y el espíritu no caduca, no se desaparece, no es un fantasma, es una realidad. El alma del hombre y el espíritu del hombre son cosas espirituales que tienen un principio, pero que no tienen fin. Sabemos por la Escritura que este cuerpo material, en el momento en que muere la persona, va al cementerio. Pero el alma y el espíritu no van al cementerio. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma tiene un destino. Si es de Cristo, va con Cristo. Si es de el infierno, es para el infierno, va para el infierno. Y es un lugar de tormento siempre, siempre, siempre.
El Señor Jesucristo dijo que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ahí no termina todo, porque cuando los impíos que resuciten en el tiempo final, antes del juicio, hermanos, resucitarán para comparecer ante el trono blanco y recibir su sentencia, una sentencia de muerte. La primera muerte física no es tan triste ni dolorosa como será la segunda muerte, cuando el infierno sea vaciado, hermano, y resuciten los muertos, los impíos, para oír su juicio final por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien se sentará en el trono blanco y dictará la sentencia de todos aquellos perdidos. Ellos ya no irán al infierno, sino al lago de fuego que arde con azufre y fuego para siempre. Esto es real. El infierno es temporal. El infierno será vaciado en el lago de fuego después de la sentencia y el juicio final. Y el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Y la muerte, donde están ya el falso profeta y el anticristo. Y en el tiempo aquel del trono blanco, después de 1000 años de que Cristo reina en la tierra, después de su segunda venida, entonces ahí será lanzado también Satanás, y eso será eternamente y para siempre. Así como el pecado del hombre afecta al Dios eterno, tiene castigo eterno, porque Dios no termina, Dios no tiene fin, Dios es eterno, y esta palabra es eterna, y los dichos de Él son eternos. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestra vida. Mire, el rico tuvo oportunidad en esta tierra de ofrecerle, de tener misericordia, de tener cuidado de aquel hombre que estaba lleno de llagas, enfermo, caído, debilitado por la falta de alimento. Dice la Biblia que aún los perros venían y le lamían las heridas. Era un hombre que vivía en esta tierra con males, con quejas tal vez, aunque no se escucha una queja de él. Entonces, este hombre en la realidad y en esta tierra vivió en cierta condición de desprecio, de enfermedad, de dolencias, pero permaneció siendo fiel a Cristo. Y en el momento de su partida, al instante, ya estaba gozando de las promesas en las cuales había confiado, en las que Dios le dio. Pero el rico, como confió solamente en su riqueza, en su poder, en su fama, en su popularidad, se descuidó de estas cosas y fue a parar a un lugar de tormento. Inmediatamente, es después de la muerte. Y dice la Biblia, hermanos, te lo voy a leer ahí. Dice la Biblia que inmediatamente el rico se vio en el infierno, empezó los tormentos, y desesperado él sabía lo que le estaba aconteciendo, y ahí era su lamento. Ahí era, hermano, el momento ya real de lo que él estaba sintiendo. Pero en su desesperación, y tal vez pensando cómo salir de ahí, miró si había alguna puerta de salida. No hay puerta de salida del infierno. No lo hay de entrada, pero no de salida. Y vio a Abraham y todos los que estaban con Abraham, entre los cuales vio a Lázaro. Y él pensó que Lázaro tenía que oírle u obedecerle, tal vez cuando en sus tiendas, en sus palacios le decía: vete de aquí, mendigo, sinvergüenza, vete de aquí. Y Lázaro obedecía y se iba.
Él pensó de que todavía estaba en ese tiempo y que todavía tenía él alguna ascendencia sobre Lázaro. Y le dijo: Padre Abraham, veo a Lázaro en tu seno. Y veo a Lázaro en medio de dichas. Pero yo estoy en esta llama. Estoy siendo terriblemente atormentado. Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿No se acordó de Dios? No se acordó de Dios el rico. Era un religioso, pero sí se acordó de Abraham. Padre Abraham, manda a Lázaro. Mire lo que le dice. Manda a Lázaro que mojando la punta de su dedo en agua venga y refresque mi alma, porque no soporto esta llama, este tormento. Inmediatamente Abraham le respondió: no se puede. Tú ya tuviste tus bienes y todas las cosas que disfrutaste en la tierra, mientras que Lázaro sufría. Pero ahora, le dice, Lázaro aquí es consolado y tú atormentado, claramente. Uno es consolado y el otro es atormentado. Y de esto es lo que quiere rescatarnos Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario y sufrió todo lo que sufrió por causa nuestra, para liberarnos, hermanos amados, de la esclavitud, del tormento, del castigo de aquel lugar. ¿Qué es necesario para salvarse de esto? Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios y tener esta palabra en el corazón y afianzarnos cada día en esta palabra, porque esto no es mentira, es realidad. Todos los nacidos de nuevo, todos los que confían en Cristo y en la obra de Jesucristo en el Calvario, todos los que miran a Jesucristo, Dios les dará entendimiento, hermano, para que puedan captar cuál fue el sufrimiento del Señor Jesucristo colgado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Murió peleando por nuestra salvación, derramó toda su sangre, su cuerpo fue molido, como dice Isaías 53, para que nosotros no vayamos a sufrir ese tormento. Si esto lo tenemos claro en el corazón, si esto nosotros lo miramos de la profundidad de nuestro ser, que Jesucristo hizo esa obra por nosotros, se sacrificó por nosotros, yo les aseguro que no iremos a ese lugar. Pero si ahora en este tiempo, todavía, hermano, oyendo este mensaje, seguimos en lo mismo, dándole, hermanos, un valor que no es el valor que debemos darle a esta palabra, entonces eso quiere decir que aún nosotros no somos conscientes de la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso somos llamados. Ahí vemos a Lázaro todos los días, sin dejar un día. Lázaro estuvo pendiente de no fallarle a Dios. Aunque tuvo heridas, llagas, desprecios y todas esas cosas, él siguió confiando, porque él sabía que un día vendría en el cual él partiría de todos esos tormentos, esas pruebas, esas dificultades, y pasaría a un lugar mejor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, hermano. Hay dos lugares, no vamos al mismo lugar. Esto es lo que Jesucristo, el Señor, en la cruz del Calvario, le dijo al ladrón aquel. En ese tiempo en que Cristo era crucificado hasta morir y resucitar, el seno de Abraham estuvo abajo, debajo de la tierra, en el centro de la tierra.
Entonces el Señor Jesús, cuando aquel ladrón arrepentido le dijo: Señor, tú no eres como los impíos, no eres un hombre cualquiera, tú eres alguien, tú eres el Hijo de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo, muy resuelto, ateniéndose a esta verdad, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No era el paraíso del cielo, era el paraíso donde estaba el padre Abraham, donde había ido Lázaro, Lázaro. Entonces cuando el Señor Jesucristo muere, va al infierno, porque era necesario, dice Efesios, para que Él sea conocido. Porque aquellos desde antes del diluvio pensaron y rechazaron el mensaje de Noé. No pensaron que había infierno, no creyeron que había cielo, no creyeron en esas cosas. Ellos vivieron conforme a su voluntad, conforme a sus criterios, conforme a sus pensamientos, apartándose de la palabra de Dios. Y fueron a parar allá los de Sodoma y Gomorra y todos aquellos que atravesaron el desierto, y todos hasta ese entonces los que no creyeron en la palabra de Dios fueron al infierno. Y a eso fue el Señor Jesucristo, dice Efesios 2, el versículo 8, que Él descendió hasta las partes más bajas de la tierra para dar testimonio de que Él vendría. Entonces todos aquellos condenados en el infierno vieron a Jesucristo. Después de resucitar, Él fue para allá. Y haciéndose conocer en el infierno, el mismo Señor atravesó este lugar del abismo donde moran los demonios y llegó al seno de Abraham. Cuando llegó al seno de Abraham, esa misma noche se encontró con el ladrón arrepentido. Ahí está el mensaje claro. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y así fue. Mientras que el ladrón que no se arrepintió fue al infierno propiamente dicho, y ahí está hasta hoy. Entonces cuando el Señor Jesucristo llega al seno de Abraham, dice la palabra que Él levantó toda cautividad, y llevando la cautividad al cielo, llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham. Y ahora ya los que mueren en Cristo, los que mueren en la fe, ya no van al seno de Abraham, que estuvo en el centro de la tierra, ahora van al paraíso, a la presencia del mismo Señor Jesucristo. Todos los que mueren en Cristo van al cielo, y allí esperarán el día de la primera resurrección. Ahí también estará Lázaro en esa resurrección. Todos los salvos, todos los justos resucitarán el día en que Jesucristo tome las almas del paraíso que están con Él y vengan para la primera resurrección y los regrese al cielo. Entonces allá será, hermanos amados, el tribunal de Cristo, donde cada creyente reciba su premio, su corona, según lo que haya hecho en la tierra. Y luego, con toda esa premiación y con todo, hermano, lo que el Señor nos tiene en el cielo, gracias, hijita, nos presentaremos a las bodas del Cordero como la novia de Cristo. Y estaremos ahí 7 años de luna de miel, como se puede decir, en el cielo. Mientras que en la tierra, hermanos amados, habrá una tribulación de 7 años, conforme dice Daniel en el capítulo 7, después de las 69 semanas, porque Daniel habló de 70 semanas, pero se interrumpió una semana. Esa semana de 7 años se cumplirá en el tiempo de la tribulación, el trato de Dios con su pueblo Israel, para ver si se arrepiente.
y al final Él vendrá con su iglesia. La iglesia será levantada en el momento en que Cristo viene por el rapto de la iglesia y seguirá como novia. Pero regresará con Cristo para el milenio, ya no como novia, sino como esposa. Y reinaremos con Él 1000 años en la tierra. Esto es hermoso. Durará 1000 años, hermanos, ese gobierno. Y Dios mostrará de que lo que Él quiso, la felicidad en la presencia del Señor para todos los hombres en esta tierra. Sin embargo, por el pecado, eso se acabó. Pero hoy tenemos la oportunidad de que nosotros velemos y ya no estemos, hermanos, en lamentos y tormentos como lo vivió y como lo vive hoy este rico insensato. Así que si creemos la palabra de Dios, vamos a creerlo hoy y vamos a predicar esta palabra. Mire, hermano, que este rico se volvió evangelista, se volvió un predicador en el infierno y quería a toda costa predicarle a su familia. Él le dice: Padre Abraham, si Lázaro no puede venir a refrescar mi lengua, no pedía ni siquiera una botella de agua, no pedía ni un vaso de agua, solamente pedía que le refresquen la lengua, nada más. ¿Qué tal tormento? Una realidad. Padre Abraham, si Lázaro no puede venir donde estoy, entonces envíale a mis hermanos a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, por favor. Te ruego, Padre Abraham, considera, tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a sufrir lo que estoy sufriendo. Abraham le dijo claramente: tampoco se puede ir para allá. Ahí está los profetas, ahí está la palabra, la ley. Si a ellos no le creen, aún si fuese uno de los muertos, no creerá. Bien, ahora lo vemos. Jesucristo regresó de entre los muertos y el mundo no cree. Pero nosotros, gracias a Dios, por la gracia de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, hemos creído y sigamos creyendo sin avergonzarnos de nada, sin mirar las cosas de este mundo, mirando en que Jesucristo, el que viene, ya se acerca y en cualquier momento Él estará a las puertas. Iglesia del Señor, este es un mensaje de alerta. Ya no se predica ahora se predican de otra cosa, de prosperidad, se predica de otras doctrinas, se predica de otras cosas, se predica, hermanos, de muchas cosas, pero esto es necesario que nosotros lo sepamos para que nosotros también podamos explicar por qué no vamos al infierno. Porque Cristo nos ha liberado de ese tormento, de ese castigo, por su muerte, porque pagó nuestro rescate y nuestra salvación está segura en Él. No iremos, pero tenemos que saber para explicar a la gente, para explicarle de que esto es real, esto no es una fábula, esto no es ni siquiera una parábola, no es, hermanos, sino una realidad, una historia real de lo que sucedió a este rico y a este hombre Lázaro. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga, hermanos, y vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias. Tú nos das tanta oportunidad, Señor. Y sabemos que nosotros te fallamos. Pero cuando vemos esta historia, Padre, nos remueve todo, Señor. Porque este es un asunto real. Si tú nos hablas de esta manera y hemos venido a este lugar para escuchar este mensaje, es porque tú tienes algo especial con nosotros. Vuelves y nos alertas. Vuelves, amado Dios, y pones tu palabra de manifiesto. Pones tu palabra para oírla, para creerla y para esperar.
porque tus promesas jamás fallan. Tus promesas serán cumplidas, así como lo hiciste, amado Dios, en la primera vez, viniendo a salvar el mundo. Volverás en la segunda, tal como está escrito, amado Dios. Y antes vendrás por nosotros. Padre, creemos, esperamos estar contigo desde hoy y para siempre. Nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Así como dice tu palabra, Señor, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni ángeles, ni principados, ni otro evangelio, ni otra fuerza. No hay otro Dios como el Dios en el cual hemos creído y creemos, y ese Dios eres tú, Señor. Nos has preparado un lugar especial en los cielos, y dice tu palabra que tú mismo lo estás conservando, reservando para los que han creído y esperan en ti. Y nosotros, amado Dios, nos preparamos cada día, porque cada día se acerca el día en que vienes por nosotros. Está tan seguro, tan cierto es esto, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a tener control por tu Espíritu Santo y no fallar, y no estar en dudas como las 10 vírgenes. Amado Dios, que solamente la mitad fueron tomadas y la mitad de esas 10 vírgenes fueron dejadas, porque solamente 5 se apercibieron y estuvieron esperándote, listas para partir, mientras que las 5 se descuidaron y tomaron con ligereza este mensaje, amado Dios, y no se prepararon para ir, porque tal vez no quisieron ir al cielo. Entonces, amado Dios, aquí están nuestros corazones, aquí está nuestro espíritu, aquí estamos nosotros, amado Dios, y te proclamamos y te decimos, te esperamos pronto, Padre, te esperamos pronto. Pronto, nuestro deseo es verte. Luego veremos a Lázaro, veremos a los profetas, pero tú eres, amado Dios, la luz preciosa. Tú eres, amado Dios, a quien nosotros deseamos ver de todo corazón. Gracias te damos, amado Dios, porque tú nos tratas, porque tú nos hablas, porque tú nos consuelas. Gracias, Padre, esta es tu iglesia, aunque poca, Señor, aunque poca, Padre, porque tu palabra es para tu iglesia. Gracias, amado Dios, bendice a tu pueblo grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.